La universalidad de Alfonso Reyes se traslada por segundo año consecutivo a nuestras plataformas digitales. Acompáñanos a celebrar y conmemorar la vida y obra del regiomontano universal a través del tradicional Festival Alfonsino, un proyecto que vincula diversas manifestaciones artísticas con el diálogo y la literatura. Este 2021, Reyes sigue en casa. Del 13 al 30 de mayo, disfruta de conciertos, conferencias, espectáculos de danza, eventos infantiles y juveniles, obras de teatro y ciclos de charlas. Consulta la programación en cultura.uanl.mx y sigue las transmisiones en nuestras redes sociales. Seguimos en Casa, unidos con cultura. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto desde el Colegio Civil Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, les da a todas y a todos ustedes una cordial bienvenida a esa transmisión especial en el marco del Festival Alfonsino de la presentación del libro Oración del 9 de febrero, una lectura crítica de Alfonso Reyes, con la participación de la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, el doctor José Javier Villarreal, director de nuestra Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, y la doctora Arcelia Lara, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en la obra de Reyes, y dentro de las transmisiones, como les comento, del Festival Alfonsino 2021, bajo el lema Reyes sigue en casa, cuyo propósito es rendir homenaje al gigante de las letras en lengua española, el regiomontano universal. ¿Qué mejor fecha para celebrar a nuestro Alfonso que este 17 de mayo, el día de su nacimiento? Y lo celebramos, lo festejamos con la presentación de Oración del 9 de febrero, que, como describió el crítico literario Christopher Domínguez Mitchell, es una de las piezas más perfectas y conmovedoras en la historia de la prosa hispanoamericana. Esta edición en particular es una lectura crítica acompañada de más de una veintena de ensayos que dan luz sobre la riqueza de esta obra que Alfonso Reyes dedicó a la memoria de su padre, don Bernardo Reyes. Este libro se suma a las anteriores lecturas críticas, ediciones críticas de la obra del Regiomontano Universal, como lo han sido Calendario, El Plano Oblicuo, Ifigenia Cruel y Visión de Anáhuac, que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, a cargo de la maestra Ludivina Cantú Ortiz, ha editado para mantenerlo vivo el legado intelectual y literario de Alfonso Reyes. Oración del 9 de febrero es, sin duda, el texto más íntimo de Alfonso Reyes. Lo escribió en Buenos Aires, donde estaba a cargo de la Embajada de México, como homenaje a los 80 años que el padre habría de cumplir el 20 de agosto de 1930, de no ser por su muerte ocurrida el 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, en los hechos de la Decena Trágica, el golpe militar contra el gobierno del presidente Madero. Debido a su contenido personal y sus implicaciones políticas, la obra permaneció inédita y solo se publicó de manera póstuma por Ediciones Era en 1963. La oración del 9 de febrero tiene algo de discurso fúnebre griego, plegaria o requiem cristiano, y testimonio de amor filial, escrito en esa prosa que Jorge Luis Borges elogiaba como la más admirable de la lengua castellana. Disfrutemos de la presentación del libro Oración del 9 de febrero, una lectura crítica de Alfonso Reyes, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Mis felicitaciones a todos los involucrados en esta magnífica edición y hacemos votos porque esta obra maestra de nuestro regiomontano universal llegue al mayor número de lectores. Enhorabuena. Buenas tardes.
Es un privilegio que nos acompañen esta tarde. Saludo con afecto al doctor Celso Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al doctor José Javier Villarreal, director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria. A la doctora Arcelia Lara Covarrubias, nuestra invitada, presentadora de la oración del 9 de febrero. Sean todas y todos bienvenidos. Saludo con afecto al público que nos acompaña. La oración del 9 de febrero fue publicada por primera vez en 1963 en la editorial Era. Aunque Alfonso Reyes la escribió 17 años después de la muerte de su padre, se dará a conocer de manera póstuma en México con reproducción del manuscrito en facsímil y prólogo de Gastón García Cantú. Al concluir la redacción de la oración del 9 de febrero, Alfonso Reyes anotó dos fechas, una que dice Buenos Aires, 9 de febrero de 1930, y otra, 20 de agosto de 1930, con la inscripción el día en que había de cumplir 80 años. Se refería a su padre, el general Bernardo Reyes. En 1990, el texto fue incluido en Memorias, edición de José Luis Martínez, en el tomo 24 de las obras completas que publicó el Fondo de Cultura Económica. Hoy, 58 años después de su edicio Princeps, gracias a un convenio con el Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en vinculación con la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, edita de nuevo la oración del 9 de febrero, acompañada de 23 textos críticos de autores que han colaborado en nuestra colección Biblioteca Crítica Alfonso Reyes, que hemos venido editando desde el 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras. En la oración del 9 de febrero encontramos una poética de la tragedia que construye Alfonso Reyes por la muerte de su padre, con la que intenta expiar la culpa y el dolor tan profundo que experimentó. La frecuencia y la potencia de la imagen del padre y los efectos de su pérdida revelan una honda carga psíquica en Alfonso Reyes, dice José Emilio Pacheco, ya que la muerte de este, el 9 de febrero de 1913, es, sin duda, el evento más traumático en la vida del hijo y un episodio difícil de asumir por las circunstancias políticas e históricas que la rodean. De este terrible acontecimiento, ¿qué es lo que causa tanto dolor a Reyes? Y nos dice, no es su presencia real lo que más me falta, dice Reyes, con ser tan cálida, tan magnética, tan dulce y tan tierna para mí, tan rica en estímulos para mi admiración y mi fantasía, tan satisfactoria para mi sentido de los estilos humanos, tan halagadora para mi orgullo de hijo, tan provechosa para mi sincero afán de aprendiz de hombre y de aprendiz de mexicano, porque he conocido tan pocos hombres y entre estos tan pocos mexicanos. No lloro por la falta de su compañía terrestre, porque yo me la he sustituido con un sortilegio o, si preferís, con un milagro. Lloro por la injusticia con que se anuló a sí propia aquella noble vida. Sufro porque presiento al considerar la historia de mi padre una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo. Me desespera, ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. Mis lágrimas son por la torre de hombre que se vino abajo, por la preciosa arquitectura lograda con la acumulación y el labrado de materiales exquisitos
a lo largo de muchos siglos de herencia severa y escrupulosa, que una sola sacudida del azar pudo deshacer. La oración del 9 de febrero es un texto fundamental en la obra de Reyes porque simboliza el parteaguas de su vida, una ruptura entre el Reyes arraigado a la vida familiar con la figura del padre como eje y el principio de aquel en que se convertirá y que transmitirá nuestra tradición intelectual. De ser el hijo del general Bernardo Reyes, se convierte en el Alfonso Reyes que trascendió tiempos y espacios. Luego de la muerte del padre, ¿qué le queda al hijo? La ausencia, la orfandad, el dolor y la culpa. En las páginas finales de la oración, nos dice José Luis Martínez, sin entrar en detalles, Reyes narra la maraña de fatalidades en que se vio envuelto su padre, el general Bernardo Reyes, los largos meses de prisión en Tlatelolco y su desmoronamiento interior hasta el momento del último llamado insensato a la aventura, único sitio del poeta, y concluye Reyes. Aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de ahí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. Hemos querido cerrar nuestra colección Biblioteca Crítica de Alfonso Reyes con la edición de la oración del 9 de febrero, luego de la edición de Visión de Anáhuac en 2016, Ifigenia Cruel en 2017, El Plano Oblicuo en 2018, Cartones de Madrid en 2019 y Calendario en 2020. Los últimos dos, es decir, Calendario y la oración del 9 de febrero, en coedición con la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco la colaboración permanente de autores, estudiosos de la obra de Reyes, que han logrado constituirse en el colectivo crítico de las ediciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Alicia Reyes y Alfonso Rangel Guerra, Minerva Margarita Villarreal y Carlos García Gual, Hugo Iriart y Adolfo Castañón, Héctor Perea y Javier García Diego Dantán, Evodio Escalante y Alberto Enríquez Perea, Martín Van Delden y Juan Carlos Abril, José Javier Villarreal y Claudio Maiz, César Benedicto Callejas y Víctor Barrera Enderle, Sebastián Pineda Buitrago y Marcos Daniel Aguilar Ojeda, Diana Hernández Suárez y Pablo Sol, Paola Velasco Silva y José María Espinaza, Gabriel Trujillo Muñoz y Ana Laura Santamaría, Inés Sáenz Negrete y Antonio Colinas, Georgina García Gutiérrez y Armando González Torres, Eduardo Antonio Parra y Ernesto Lumbreras, Arcelia Lara Covarrubias y Edson Faúndes, María Luisa Martínez Muñoz y Roberto Caput González, Coral Aguirre y Héctor Iván González, Tieko Yamaguchi Miyazaki y José Roberto Mendirichaga, Braulio Ornedo Rocha y Víctor Manuel Díaz Arciniega, Julieta Yáscara Leo Almaguer y Mónica Torres Torija, Carolina Moreno y José Enrique Pérez Telles, Ricardo Márquez Macedo y Lucía Mendirichaga Pérez Maldonado, Beatriz Saavedra Gastelum y César Benedicto Callejas. De la misma manera, agradezco a su editor, el doctor José Javier Villarreal, quien logró consolidar una propuesta editorial invaluable por la selección de los textos alfonsinos, por la convocatoria de voces críticas que nos conducirán a una mayor comprensión de estas obras de Alfonso Reyes y por el cuidado editorial que dedicó a cada volumen. Igualmente agradezco a los autores plásticos que contribuyeron de manera generosa para ilustrar las portadas de esta colección, que permite establecer diálogos muy interesantes entre estos dos lenguajes del arte. Georgina Quintana, Javier Marín,
Raúl Óscar Martínez, Salvador Díaz, Alicia Ceballos y quien ilustra la portada de la oración del 9 de febrero, María Sada. Quiero agradecer también al equipo editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Rosalinda Cantú, Melisa Díaz, Julián García y Víctor Ramírez, así como al equipo de la Capilla Alfonsina, Carlos Lejaín Gómez, Marta Ramos, Nancy Cárdenas, Alfredo Iván Mata y Rodrigo Alvarado, su compromiso con esta propuesta editorial. Invitamos a todas y todos a que se acerquen a la obra de Alfonso Reyes. Van a disfrutar mucho su lectura, por supuesto, a través de las ediciones de la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es muy grato para mí presentar esta jornada dentro del Festival Alfonsino 2021 que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha organizado. Doy mi agradecimiento a nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, a nuestro secretario de Extensión y Cultura, Celso José Garza, a la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, ya que gracias a estas personalidades es posible que estemos presentando la oración del 9 de febrero, que se inscribe dentro de una biblioteca crítica de Alfonso Reyes, que desde 2016 pues, se echó a andar en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahora los últimos títulos han sido en coedición entre la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, y la Facultad de Filosofía y Letras. Para esta ocasión, para esta edición de la oración del 9 de febrero, una lectura crítica, se han reunido una serie de ensayistas, escritores, académicos que abrevan de la obra y nos descubren vetas en la obra de Alfonso Reyes. Para esta oración del 9 de febrero contamos con Coral Aguirre, José Roberto Mendirichaga, Lucía Mendirichaga Pérez Maldonado, Antonio Colinas, Adolfo Castañón, Braulio Ornedo Rocha, Alberto Enríquez Perea, José María Espinaza, Gabriel Trujillo Muñoz, yo mismo, Ludivina Cantú Ortiz, Mónica Torres Torija González, César Benedicto Callejas, Beatriz Saavedra Gastelum, Arcelia Lara Covarrubias, Víctor Barrera Enderle, Juan Carlos Abril, Paola Velasco, Carolina Moreno Echeverri, Sebastián Pineda Buitrago, Marcos Daniel Aguilar, Enrique Pérez Telles y Javier García Diego. Sobre la oración. Alfonso Reyes ha terminado su exilio y se encuentra en Sudamérica, en Argentina, como embajador de México. Corre el año de 1930 y no sabe que en cosa de meses estará en Río de Janeiro, en Brasil, representando a nuestro país. La tragedia de 1913 parece descansar en el extenso territorio de la memoria. Sin embargo, Reyes está por escribir una de sus prosas más íntimas, de mayor rigor literario, también de mayor exposición sentimental, la oración del 9 de febrero. Se trata de una apretada y tensa narración que vuelve a retocar los difíciles días de la historia nacional y familiar que culminaron con la decena trágica, la caída del gobierno de Madero, la llegada al poder de Victoriano Huerta y el asesinato del general Bernardo Reyes. La oración del 9 de febrero, por decisión de su autor, permaneció inédita. Esta sería publicada años después de su muerte. Podemos pensar en el funesto destino familiar de los Atridas, en Agamenón, en Clitemnestra, su esposa, y en sus hijos Ifigenia y Orestes. Reyes parecía haber saldado su cuenta
con su poema dramático Ifigenia cruel. No obstante, la figura del padre, como al mismo Hamlet, se le apareció y lo obligó a escribir uno de sus libros más apasionados y fundamentales dentro de una obra ya de por sí de primer orden, de decantado nivel estético. La oración del 9 de febrero es un trago que sin ninguna duda nos aclara no solo la garganta, sino que también nos llega a quemar el alma, y es entonces cuando asistimos a esa pira funeraria que arde frente al mar de espaldas a las altas murallas. No en Troya, sino aquí, en el espacio doméstico y convencional donde se sitúa el lector. Para esta edición de la oración del 9 de febrero contamos con un cuadro, una ilustración maravillosa, una imagen de María Sada que corona la edición en su portada. Le doy la palabra a la doctora, la escritora académica Arcelia Lara Covarrubias, que nos hablará sobre este libro, sobre esta edición que la Facultad de Filosofía y Letras y la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León pone en circulación. Leo una muy breve ficha de la doctora Arcelia Lara Covarrubias. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y en Filosofía. Maestra en Literatura Española por la UNAM y doctora en Humanidades por la UAM Iztapalapa. Hizo una estancia de actualización en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2006 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2014 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Autora del libro de cuentos Lucina nunca duerme. Profesora en la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, UNAM. Con ustedes, la doctora, la escritora Arcelia Lara Covarrubias. Buenos días. Agradezco al doctor José Javier Villarreal la invitación a presentar el libro Oración del 9 de febrero, una lectura crítica, publicado por la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria y por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este libro forma parte de la serie Aniversarios. Me alegra participar en esta presentación por tratarse de un autor muy estimado, porque la obra de la que nos ocupamos es atípica, única en la producción de Alfonso Reyes, y porque en la memoria y en la sensibilidad ha quedado unido el autor y la obra con la poeta Minerva Margarita Villarreal, a quien se dedica esta edición, y quien dirigiera la Capilla Alfonsina durante 14 años. Para esta ocasión escribí un texto que titulé Del duelo a la reconstrucción de la memoria y al que daré lectura. Siempre es motivo para celebrar que se publique un libro, cualquiera. Nos deja la sensación de que en medio de los desasosiegos del presente algo no está tan mal, algo todavía se salva. Pero cuando hablamos del libro de un autor a quien nos sentimos entrañablemente unidos, como Alfonso Reyes, los motivos celebratorios se multiplican. La oración del 9 de febrero es una obra singular en más de un sentido. Primero, entre los hechos referidos y el momento en que se escriben han pasado 17 años. En segundo lugar, tal parece que el propósito de Reyes era que su oración no conociera la luz de la imprenta. No creo que esta obra estuviera pensada para formar parte de los textos de Correo Mayor o de sus memorias. Con José Luis Martínez pienso que acaso don Alfonso la guardaba como si fuera una invocación y un lamento privados. En tercer lugar, se trata de una obra única en la producción alfonsina por cuanto calla o simplemente insinúa. En los ensayos de Reyes sentimos el vuelo de su pluma emparejándose con el pensamiento. La difícil facilidad de su palabra nos deja con la sensación de que ningún tema le cierre el acceso, ninguna idea se le resiste, ningún matiz se le escapa.
En la oración, en cambio, nos encontramos ante un desfile de sombras y cuando estamos a punto de un acto de identificación, cambia la sintonía. Quizá la estructura episódica así no lo sugiere. Pero la discreción en datos y de explicaciones no enturbia el pulso para adentrarse en la experiencia humana y presentarnos la situación en la que murió el general. ¿Por qué no quiso Reyes sumergirse en las razones históricas de su orfandad? En el texto 1912-1914 de Memoria a la Facultad dice: hay cosas que no me gusta explicar. Harto hago con levantar un poco el vuelo. A cambio, en la oración nos ofrece algunos pasajes en los que nos habla de sus encuentros y desencuentros, el poco trato que tenía con su padre por las ocupaciones de éste, su estratagema de reconstruirlo mentalmente para sustituir en la ficción al padre real, el gusto por la poesía como conexión entre dos universos distintos y hasta distantes, y la profunda herida que le dejó su muerte como un hecho rotundo. Aquí morí y aquí volví a nacer, escribe. Cuando la historia se vuelve biografía, la atrición puede trastocar las fronteras de lo real. Aún así, la autocomplacencia del duelo ni al arrebato tonante de la ira, porque prefirió, dice, descuajar del corazón cualquier impulso de rencor o de venganza. Quizá por eso, en esta obra echamos en falta el gracejo y los destellos de humor tan sabrosos y alegradores que bien sabía distribuir hasta en sus obras más técnicas como El deslinde, y que nos revelan una erudición sonriente, uno de sus rasgos característicos. En el retrato que Reyes hizo de su padre, no eligió los tonos suaves del romanticismo sentimental, sino que nos lo presenta con trazos contundentes como un Delacroix, como un héroe semejante a los que en Europa encabezaron las revoluciones liberales. En tanto que personaje público, nos lo muestra como soldado en las batallas del Bajío y el Norte, o en su exitosa administración que le acarreó el reconocimiento del presidente Díaz. A este primer ángulo, la oración le agrega el que lo capta en el espacio privado, hombre de voluntad férrea porque toda empresa había de ser titánica para contentarlo y entretenerlo, dice Reyes. Por ejemplo, se sometió a los rigores intelectuales de aprender metódicamente una lengua extranjera pasados los 50 años. Pero ¿acaso el gesto que nos ayude a integrar las partes, así lo percibo, es su gusto por la poesía? La de Espronceda, por supuesto, pero también la modernista de Darío o la de la época dorada del hispanismo. El suyo no era el romanticismo de los poetas atormentados y suspirantes, sino el del héroe decidido. Más Quijote que Werther, su furor provenía de una emotividad briosa. Con esta imagen, que funciona como engarce entre lo que el padre era para el mundo y lo que el hijo percibía puertas adentro, apreciamos el espíritu de un Bernardo Reyes que no era de los que se inclinan a la rebeldía anárquica, como los héroes románticos subyugados por sus caprichos, sino el del hijo del esfuerzo que no cede ante los reveses que le presenta la fortuna. Por eso lo vemos aprendiendo a escribir y trinchar con la mano izquierda, luego de que perdiera la movilidad de la diestra en una herida de batalla. Lo que animaba al entonces joven militar, más que el ascenso en la carrera castrense o el reconocimiento, era un verdadero ardor patrio, el Volksgeist de los románticos. El apolíneo y jupiterino encarna, como dice don Alfonso, la idea del héroe, del guerrero, del romántico, del caballero andante, del poeta de caballería. Sobre esa fecha a la que se alude en el título no se dice nada, salvo que murió su padre acribillado frente al Palacio Nacional. Antes el autor nos ha contado algunos de los hechos que desembocaron en ese día: su insurrección desde el sur de Estados Unidos,
alguna anécdota sobre su encuentro con un antiguo caballerango en Linares y las circunstancias de su prisión en la cárcel de Santiago, donde asistimos a los días más tristes del general Reyes. Febril, padeciendo las reminiscencias de un viejo paludismo, con los nervios desgastados como en una pesadilla intermitente. Todo esto como resultado de una cierta ingenua probidad, porque le daban la revolución ya hecha, casi sin sangre, y no la quiso, dice Alfonso Reyes. Lo demás son frases poéticas que brotan de un trance amargo. Lo demás es dolor, un desgarrarse desde entonces. Así, la oración del 9 de febrero calla más de lo que dice, pero sugiere mucho, y esa es la cuestión. En las obras que candorosamente pretenden decirlo todo, apenas si hay cabida para el diálogo. En este, en cambio, son muchos los huecos que nos interpelan. Los rostros que se niegan a mostrar las señas de su identidad se multiplican. Sentimos que en cada insinuación poética se cruzan ventarrones de referencias sin permitirnos hacer tierra en un sentido unitario. Esta característica de la obra, sin embargo, no ahuyenta a los lectores, por el contrario, los imanta. Pensemos, por ejemplo, que un párrafo antes de concluir su texto, don Alfonso dice que para conocerlo tenemos que remitirnos a la fatídica fecha, pues a ella se le debe todo lo que del autor salga. Aclaración que oficia de advertencia y que es la que irónicamente abre la puerta a la interpretación. En esta edición de la obra, que va acompañada de una lectura crítica, vemos cómo 22 pares de ojos se acercan a la oración y cual hábil Auguste Lupin o Sherlock Holmes interroga los vacíos del texto, o bien con métodos de una intuitiva y pragmática Mrs. Marple se descubren personajes escondidos entre líneas. Si somos 22 los lectores que nos hemos reunido para comentar esta obra de don Alfonso, necesariamente serán también 22 las lecturas, y como es natural, se aprecian simpatías y diferencias, tanto en los aspectos que llamaron nuestra atención como en los resultados. Como mero experimento mental, me he preguntado qué pensaría Reyes de la crítica de nuestro tiempo. Por supuesto que la registraría con diligencia y esmero en su historia documental de mis libros, como acostumbraba hacer. Si así lo hubiese hecho, notaría, en primer lugar, que hay diversidad de opiniones sobre el tipo textual o género al que pertenece la oración. Para algunos estamos ante un ensayo, para otros, en cambio, lo caracterizan como un poema en prosa, y otros más detectan los ribetes elegíacos. Hay quien afirma que se trata de un monólogo, mientras que para otros es más bien un diálogo con su tiempo, con la historia, con la patria, con el padre, con el hermano. En alguna lectura se indican ciertos rasgos dramáticos, en otra se habla de un texto taumatúrgico, y finalmente hay también quien lo identifica como una serie de instantáneos Sobre el propósito del texto decía, aunque también las apreciaciones se diversifican, las diferencias son de grado, no de clase. Esto es, podríamos registrar una misma línea cromática con diferentes matices, que se iniciase con la intención memorial hasta llegar a la expiación, cuyos puntos intermedios serían la sanación por la escritura, una recapitulación íntima, un recurso de catarsis o para cauterizar heridas, una plegaria, una confesión, un ensalmo, un conjuro contra el dolor o una manera de llevar el duelo, incluso un exorcismo. De lo que todos nos hemos apercibido es que las emociones no pasan con el flujo temporal, pues como dice don Alfonso, toda melancolía tiene su asiento. Ni los años que median entre los hechos referidos y su escritura, ni las casi 3 décadas para que se publicara por primera vez, ni el más de medio siglo que va de la primera edición a esta que nos reúne, han enfriado el sentimiento primero. Pienso
que los textos que comentan la oración son una especie de mensaje de obituario con los que los 22 lectores le presentamos a Reyes nuestras condolencias. Entre los asuntos a los que se dedican las lecturas críticas de la oración del 9 de febrero, se encuentran diferentes posibilidades, biográficas, históricas, temáticas, literarias, mitológicas. Pero aún en estas también hay variaciones. Por ejemplo, sobre la vida de Alfonso Reyes suele hablarse de su infancia, de su adolescencia, de otros momentos de su vida, de su casa, la real y la reconstruida en el recuerdo y la imaginación. También se alude a la familia, a su madre, la hermana viuda, su hermano Rodolfo, acaso aquel Caín que viene aparejado con la metralla del poema, y del padre, el padre patria, el padre libro. Los textos que hablan de su juventud suelen detenerse en su generación, la del Ateneo de la Juventud, o en las circunstancias en las que tuvo que salir del país después de la entrevista con el Chacal. Otras lecturas buscan la deriva del momento en que escribió la oración en Buenos Aires, o el impacto psicológico de la muerte de su padre, leída bajo la lente freudiana. Finalmente, alguna voz se detiene en el sentido filosófico, metafísico de la muerte. Cuando el personaje al que se le pone atención es Bernardo, la crítica suele más bien orientarse a un horizonte histórico, el soldado de sus primeras campañas o incluso el gobernador. Pero se encuentran, sobre todo, las que focalizan al general Reyes, al alzado, al preso, al caído frente al Palacio Nacional. No lejano de esta imagen, hay lecturas que se detienen en su romanticismo, tanto en su gusto poético como en su ánimo heroico. Y aquí siempre cabe preguntarse, ¿el espíritu nacionalista se recrea en la poesía romántica o es esta la que prepara aquel? Quizá no estemos ante dos problemas, las armas y las letras, sino ante uno solo, y entonces es la síntesis la que hace posible su análisis y su comprensión. Ciertas miradas captan tonos mitológicos. Agamenón sería Bernardo. Por otro lado, en el pasaje relativo a la sesión espiritista, aludido en varios textos de la lectura crítica, sospecho que sospechan los comentaristas que la vidente Irma Maggi ocupe el lugar de la Sibila de Delfos y que sus frases inconexas no se refieren a un tiempo pasado, ni a lo que está haciendo, ni a lo que vendrá, sino al tiempo fundamental de los destinos. Por eso hay que reconstruir el sentido a partir de un discurso fragmentado, pues como dice Heráclito, refiriéndose a Apolo, el Dios no afirma ni niega, solamente señala. Ahora bien, ¿a qué personaje del mito nos remite la historia de Alfonso Reyes? Para contestarnos, necesitamos entrar en otro cuadrante, el de las referencias, los textos que nos ayudan a reconstruir las partes en las que la oración calla. Casi todos los lectores reconocen que en Ifigenia Cruel asoma el perfil dolido de Reyes. Como ejemplo, estos versos. Amigas, huyo. Esto es el recuerdo. Huyo porque me siento cogida por 100 crímenes al suelo. Huyo de mi recuerdo y de mi historia, como yegua que intenta salirse de su sombra. En la voz de Ifigenia, que se rehúsa a recordar su pasado, se escucha el eco alfonsino, que quisiera olvidar la historia bañada en sangre, que arrancara la vida del general. La otra referencia obligada para el tema es el soneto que don Alfonso escribió 2 años después de la oración, cuyo título es casi homónimo de esta y cuyo remate en los tercetos se convierte en un dato precioso para comprender la tesitura emotiva. Desde entonces, mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como en pellones en el afán de poseerte tanto. Pero también aparecen citados, comentados o referidos Los Caballos, Villa Unión, algún poema de Homero en Cuernavaca, así como textos de memoria, Parentalia, Albores, Pasado Inmediato y el diario en los registros de esas fechas. En segundo término,
se alude a autores y obras que conforman el tejido cultural de cada lector. Por ejemplo, la carta al Padre o Pedro Páramo pueden conjuntarse con la oración, ya porque se hable de la compleja nervadura que establece una paternidad, ya porque el espacio discursivo se instala en la pregunta por el Padre. Nuestro autor nos trae a otros autores, Shakespeare, Proust, María Zambrano, y de manera natural a los poetas, Borges, Mallarmé, Dylan Thomas, Octavio Paz, e ironía de por medio, Ramón López Velarde. En uno de los textos se incluyen un par de piezas líricas del poeta que comentó a Reyes y que funcionan como antiestrofa poemática centrada en las relaciones filiales. La combinatoria de estos rasgos dan como resultado varias y variadas lecturas con singularidades en el tono. Las hay poéticas, narrativas, argumentativas, personales, intimistas. Y esto es así porque los que colaboramos en esta edición tenemos diferentes formaciones: periodistas, historiadores, filósofos, abogados, estudiosos de literatura, de artes y de humanidades. Nuestras ocupaciones también son diversas: editores, traductores, miembros de alguna academia, críticos, profesores, creadores, y entre estos, poetas, ensayistas y dramaturgos, como se puede ver en las notas curriculares que se encuentran al final del libro. Alfonso Reyes, ya lo hemos dicho, no pensó dar a conocer la oración del 9 de febrero. De haberlo querido, lo habría hecho en cualquier momento de las casi 3 décadas que pasaron desde su escritura hasta su muerte. Tan así fue que el original no está mecanografiado. Quien rescató el manuscrito fue Manuela, su esposa, que lo puso en manos de Gastón García Cantú, que actuó, qué bueno, de Max Brod en este caso, para beneficio de la posteridad. Concluyo. En 2 de los últimos versos del soneto 9 de febrero de 1913 dice Reyes: y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo. Me gusta pensar que si don Alfonso encontró en la muerte de su padre el fundamento de su vida, también él halló un asiento permanente en la memoria. En su oración seguimos sintiéndolo palpitante, y su magnífica pluma no solo salvó a su padre y a sí mismo, sino también a nosotros, a sus lectores, quienes, a pesar de la multiplicidad de enfoques, nos unificamos en la afición a Alfonso Reyes. Nos constituimos comunidad alfonsina. Muchas gracias. Quiero agradecer, obviamente, a la doctora Arcelia Lara Covarrubias por su presentación, por sus palabras, por esta panorámica que nos da de el horizonte y del centro, es decir, de la oración del 9 de febrero y de sus asedios críticos. También quiero agradecer la presencia de la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y de nuestro secretario de Extensión y Cultura, Celso José Garza. Y aprovecho para, como broche, digamos, a esta presentación, mencionar los libros, los títulos que integraron desde 2016 hasta ahora, 2021, año del centenario de la suave patria de Ramón López Velarde, los títulos que conformaron esta biblioteca crítica de Alfonso Reyes. Comenzamos con Visión de Anáhuac, 1519, Ifigenia Cruel, El Plano Oblicuo, la reedición del Plano Oblicuo y su dossier crítico. Luego siguieron Cartones de Madrid, Calendario, que fue el libro que el joven Jorge Luis Borges lee de don Alfonso Reyes y se maravilla, y estamos concluyendo con esta huella de la prosa, de la gran prosa de Reyes y de la prosa memorística, y esa prosa evocativa, literaria, obviamente, que es la oración del 9 de febrero, que, como se ha dicho
En esta ocasión se vino a editar años después de la muerte de don Alfonso Reyes. Muchas gracias, gracias a ustedes.